¿Sí está bien? Sí, ¿Sí se cambian los slides? sí, Muy bien. Buenos días a todos, estimados colegas, estimados participantes de la conferencia. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a los anfitriones de la parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a presentar ah, pues, la lección sobre el tema histórico que yo estudio. Me llamo Nikolai Klimov, soy historiador del Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Knorosov de la Universidad Estatal de las Humanidades de Rusia. Mis intereses académicos se enfocan en la historia económica de México del siglo XIX e inicios del siglo XX. El Centro Yuri Knorosov fue fundado en 1999 con el fin de desarrollar los estudios de historia y cultura de Mesoamérica, llamado en nombre del distinguido lingüista e historiador soviético Yuri Knorosov, que a mediados del siglo pasado descifró la escritura jeroglífica maya. Actualmente, el Centro Mesoamericano no se limita con los estudios de las culturas prehispánicas. Yo y mis colegas realizamos investigaciones de historia, antropología moderna y contemporánea de países diferentes, incluyendo Sudamérica. En lo que toca a las relaciones interuniversitarias, el Centro Yuri Knorosov mantiene colaboración permanente con las universidades de México y Guatemala. Los miembros del centro también realizan sus estudios arqueológicos y epigráficos en estos países y en Belice. La Universidad de las Humanidades colabora también con varias universidades de Brasil, aunque nuestra presencia y pues, trabajo en Sudamérica no son tan activos como podrían ser. Por esto, tenemos mucho respeto a ustedes, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por organizar esta sesión académica y posiblemente intercambio cultural. Y pasando a la parte introductoria, quiero anotar que la conferencia está dedicada a la economía de las haciendas de la península de Yucatán a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, según las fuentes reservadas del Archivo General del Estado de Yucatán en Mérida. Voy a mostrar el panorama general del tema y apuntar a las perspectivas del estudio. También se ve posible para mí comparar la situación económica y las prácticas monetarias en México y en el Perú con material histórico y numismático similar. La historia de la hacienda como institución de la terratenencia y el trabajo se remonta al siglo XVII, cuando las antiguas encomiendas dejaron de existir y la división de la tierra se transfirió a los pequeños propietarios. El auge de la hacienda se produjo en la época borbónica, cuando la producción industrial creció significativamente junto con la producción de alimentos. Las tierras comunes se convirtieron gradualmente en grandes fincas donde los campesinos residían permanentemente. Los jornaleros libres tenían sus propias pequeñas parcelas y trabajaban brevemente en las tierras del hacendado. Se llaman luneros, mientras que los asalariados o acasillados vivían en las tierras del hacendado y tenían poca o ninguna tierra propia, y no tenían acceso a las tierras comunes anteriores. Así, poco a poco, los indígenas o pues, los habitantes de las aldeas agrarias en general se convirtieron en peones, que trabajaban para el propietario sin recursos disponibles para su mantenimiento. La división del ejido o tierras colectivas en México, iniciada durante los años de reformas liberales de 1850-60, reforzó este proceso en México, aunque para Yucatán cambios significativos se iniciaron con el auge de la producción de fibra de agave. El uso de agave en Equén comenzó en la primera mitad del siglo XIX, pero no fue tan importante hasta la década de 70. El presidente de México, Porfirio Díaz, mantuvo relaciones amistosas con los países europeos y con Estados Unidos,
que aportaron inversiones a México a cambio de recursos naturales, como la plata, que fue el primer producto de exportación a lo largo del siglo XIX, así como recursos naturales como enequén, que se utilizó para fabricar cuerdas y cables. A principios de la década de 80 se sentaron las bases sobre las cuales se basaría la relación de dependencia de la producción agrícola con la producción de maquinaria agrícola y la producción de cuerdas que operaban en los Estados Unidos. Para acceder a la enorme demanda que representaba el mercado de fibra en América del Norte, la hacienda enequenera primero tuvo que resolver un problema técnico relacionado con la desfibración de las hojas uh, de enequén y su transporte a las plantas de procesamiento. Yucatán en la primera década del siglo XX produjo más de 90% de todo el enequén y la fibra entonces en el mundo. La plantación y explotación de enequén requirió un trabajo abundante y constante. Es por eso, para la hacienda enequenera, la disponibilidad de tierras era un factor secundario que dependía de la disponibilidad de la mano de obra. Así, la producción de enequén se amplió extensivamente mediante la creación de nuevas plantaciones como unidades independientes, que reproducían dentro de sí las formas de organización y servidumbre de la fuerza de trabajo endeudada. Según diversos historiadores, Katz, Nickel, Ruz Menéndez, González Navarro, Savarino, etc., se crearon más de 800 terratenientes y cerca de 1000 haciendas que ocupaban un área de cerca de 1 millón de hectáreas, principalmente en la parte oriental de la península. Por cierto, la economía colectiva campesina se caracterizó, que caracterizó a las comunidades mayas en Yucatán, se transformó radicalmente. La práctica de los pagos sin efectivo se remonta a la antigüedad y se basa en las costumbres de los pueblos indígenas. Los recursos naturales como el cacao y los artículos de prestigio como plumas, hachas y collares sirvieron como dinero en las sociedades prehispánicas de Mesoamérica y permanecieron así durante mucho tiempo en la época colonial, especialmente el cacao. Debido a la falta de una moneda de metal y la ausencia de la moneda menuda, se utilizaron productos de metales comunes y los mismos granos de cacao en Nueva España. Las fichas de metal, que en su mayoría eran la octava o 16ª parte del real, en México Central se llamaban tlacos, una palabra que proviene de náhuatl, pero que se había infiltrado en todo el territorio mexicano. Durante el periodo independiente, el gobierno republicano otorgó el derecho de acuñar monedas a las casas de moneda en varios estados, pero Yucatán no tenía sus propias minas de metal y como consecuencia no tenían bastante moneda metálica. El desarrollo de nuevas explotaciones productivas, junto con la expansión de las relaciones comerciales, provocó la necesidad de buscar un reemplazo para la moneda metálica. Así aparecieron las fichas emitidas por empresas privadas extranjeras para uso exclusivo dentro de un territorio determinado. A menudo era la propia hacienda o también las tiendas cercanas de las ciudades que podrían pertenecer a este sistema económico. Esta práctica está estrechamente relacionada con la institución de los pagos de deuda vendidos a través de tiendas especiales llamadas tiendas de raya. Las características de estas tiendas eran, primero, el uso de sus propias fichas o tarjetas para pagar los bienes, la venta de bienes en deuda y también los préstamos a empleados y cancelación de deudas con el empleador. El uso de fichas era común en muchas haciendas grandes y medianas, cuya población activa podría ser entre 100 y 900 personas. A continuación, se examinarán algunos ejemplos de aquellas haciendas.
Y, perdón, ah, cabe mencionar las fuentes para el estudio. El principal interés presta a los documentos judiciales, especialmente los casos de préstamos hipotecarios a la tienda hacendaria, a la tierra hacendaria. Tales ejemplos generalmente contienen cuentas de administración, donde se registran todos los elementos de los ingresos y gastos de la hacienda, nada para su uso en el marco de la hipoteca. Estos informes permiten evaluar la situación financiera de las haciendas, así como su especialización económica y su grado de autonomía alimentaria. Sin embargo, lo más interesante son las tablas y listas semanales de jornales, producidos durante la semana por los trabajadores de Hacienda. Estas son las listas nominales en las que se registraron los trabajos realizados por todos los jornaleros. En total, dispongo con 67 listas de trabajo semanal para 44 haciendas diferentes, de las cuales 6 son aquellas en las que se utilizaron sus propias fichas. Y en otros casos hay documentos que no contienen ah, listas semanales, pero también son importantes. La comparación de los datos numismáticos con las fuentes disponibles permitirá realizar un estudio más detallado de la situación económica de los peones jornaleros. Y para entender la especificación, cabe notar las normas y medidas del trabajo. Los promedios de trabajo en las haciendas fueron diferentes según la especificidad de ocupaciones, pero la mayor parte de los trabajos estuvieron relacionados con el cultivo y desfibración de henequén. El trabajo principal fue cortar y, pues, las hojas del agave. La corta de hojas se consideró en su número, cientos y miles hojas, o una medida del área. La medida principal fue el mecate. La medida tradicional, un área de 20 a 20 metros, que correspondía aproximadamente a 1.500 hojas de henequén. Los salarios, según las fuentes consultadas, variaban de hacienda a hacienda, pero también juega un factor de periodización. Si en la década de 1880 se pagaba 25 centavos por la corta de 1.000 hojas de henequén, en 1910 el salario había aumentado a 37,5 centavos, y en algunos casos 50. El sueldo más alto de los presentados 75 centavos en 1898 en una hacienda pequeña. Otras tareas relacionadas con henequén, pues su desfibración, es decir, cortar y procesar fibras, también se evaluaron por el número de hojas y el salario en este caso fue aproximadamente similar, de 30 a 37,5 centavos por 1.000 hojas. Otras medidas de trabajo son la tarea estándar de cortar y transportar leña. Se trata tanto de la recolección simple de madera aserrada como de la talla de palo de tinte o palo campechano, un material pues precioso. Dichas tareas se evaluaron de diferentes maneras, de 25 a 50 centavos. Lo más probable es que si la medida no se especifica en el peso o el volumen de la madera directamente, se implique que fue una carga, otra medida tradicional, aproximadamente 23 kilos. Tales fueron las medidas salariales. En lo que toca a los ingresos medios y en consecuencia las normas de producción, el trabajador promedio cortó 1.500 hojas de henequén por día. A veces este número podría alcanzar 3.000.
En consecuencia, el salario del trabajador de la plantación oscilaba entre 40 y 60 centavos o 2,5 a 3 pesos por semana. Los madereros recibían hasta 1 peso por día, los trabajadores de Salinas más de 1 peso. Y sin embargo, cuando hablamos de salarios y cuentas en general, vale la pena tener en cuenta el uso frecuente del antiguo sistema monetario del real. Se introdujo en la época colonial y se mantuvo en vigor hasta los 1890, aunque la primera reforma para introducir el peso decimal y el sistema métrico decimal se llevó a cabo en 1861. Si no me equivoco, en el Perú, el mismo proceso tuvo lugar a la misma década. Para los años 1880, 90 e incluso en principios del siglo XX, los reales y sus subdivisiones aparecen en las cuentas, pero lo que es notable, los cálculos económicos generales de sumas grandes ya se llevaron en pesos y centavos. Y para esto hay varias razones. Primera es la falta de adaptación de las nuevas medidas, así como las medidas naturales siguieron siendo tradicionales. La carga, el mecate, fanega, almud, etc. Y otra razón es el uso de sus propias fichas, la mayoría de las cuales se mantenían en el antiguo sistema monetario. Cuartillo y medio de real, las denominaciones más frecuentes de esas fichas. Y por esto podemos ver números extraños por primera vista en la factura salarial. 25 centavos son los antiguos 2 reales. 37,5 centavos son 3 reales, que también es una de las cantidades más comunes en las tablas de salarios. Y 62,5 centavos son 5 reales. En algunos casos, el pago se realizó no solo en efectivo, sino también en especie. La mayoría de las veces es maíz, que se mide con medidas tradicionales también, las cargas y fanegas. Para entender el nivel de salarios, cabe mencionar los precios de algunos alimentos básicos en aquel entonces. Según los datos de 1880, en Yucatán, maíz costaba 1,5 centavos por libra, arroz 5 centavos por libra, carne de res o de cerdo también de 12 a 18 centavos por libra. Y en la lámina ustedes pueden ver uno de los ejemplos de unas fichas con esta denominación extraña, que se corresponde a entonces un real del sistema antiguo. En algunas haciendas los datos sobre el trabajo de los adolescentes menores de 15 años se registraron por separado. Por lo general constituyen una pequeña parte de la mano de obra total, pero sus tasas de producción en algunos casos se acercaron a las de los jornaleros adultos. Y, por ejemplo, en la hacienda Campetén habían 20 jornaleros adultos y 6 adolescentes, de los quienes trabajaron constantemente de 2 a 4 personas. Al mayor adolescente que trabajó la norma completa, pagó más por el mismo volumen. Los adultos ganaban 50 centavos por 1,000 hojas cortadas y este adolescente mayor 62,5. Otro ejemplo, la hacienda San Antonio Home, donde habían 71 jornaleros de diferentes especialidades y 6 adolescentes menores de 15 años, que no trabajaron todos los días, pero cumplían la norma de un mecate y recibían como los adultos los mismos 50 centavos por esto. Las listas de trabajo semanal de largos periodos, pues 6 meses o más, permiten estimar el número de días de trabajo reales de los campesinos.
y también es posible identificar brotes de enfermedades. Si una persona no trabajaba y estaba enferma, se señalaba en la tabla así. El ejemplo más interesante es el de dos pequeñas haciendas, Itzinte y Yoknichte, que se encontraban en el centro del estado de Yucatán, cerca de la ciudad de Tizimín. Todos los 7 trabajadores de Itzinte y 13 de los 14 trabajadores en Yoknichte se enfermaron en una semana. Y la información adicional, enfermo en Tizimín, sugiere que la infección podría haberse recibido en esta ciudad. Al mismo tiempo, no había información en el documento sobre la compra de medicamentos o la llamada al médico, pero los medicamentos se compraron en las haciendas de San Antonio y San Anselmo en 1901 para 10 trabajadores por valor de 1 a 3 pesos. De la lista de trabajadores se puede entender que durante este periodo del informe, de hecho, fueron enfermos. Lo mismo en otro documento, la compra de medicamentos para 5 trabajadores que también estaban enfermos en el periodo mencionado. A continuación, voy a dar información sobre cada hacienda, donde estaban sus propias fichas, de las quien dispongo la información de las fuentes consultadas. La primera hacienda, Calcectoc, fue la hacienda enequenera donde trabajaban hasta 2016 jornaleros. En uno de los casos hay una lista de 24 viudas que recibían un subsidio semanal de 25 centavos y 2 fanegas de maíz. Las fichas de esta hacienda fueron emitidas bajo el nombre de un joven propietario, Eusebio Escalante Bates, quien la heredó del gran empresario Eusebio Escalante Castillo en 1884. Las fichas contienen las iniciales EEB, lo que sin duda indica a Eusebio Escalante Bates, lo que puede ustedes ver en la lámina, una página del catálogo numismático. El censo de población de Yucatán de 1898 nos da información que en la hacienda Calcectoc vivían 420 habitantes. Los trabajadores, según las listas semanales, realizaban diversas tareas. Recoger enequén por 50 centavos por mecate, pastar ganado, cortar leña, cazar por el mismo pago. En algunos casos aparece la denominación como peón, de lo que podemos concluir que habían las personas endeudadas. El gráfico de ventas en la tienda no está claro, pero puede ser tanto la venta de sus productos al mercado exterior como el consumo interno realizado por mismas fichas. La ganancia promedia de la tienda es de 300 a 400 pesos semanales. Otra hacienda, Tecoj, perteneciente a la familia Escalante. En los documentos aparece Enrique Escalante Galera, pariente del Eusebio Escalante. Las fichas tienen las iniciales E Escalante G, que sin duda indica a Enrique. En 1911 trabajaban 114 personas. Realizaban diversas tareas, recolectaron enequén, realizaron algunas normas diarias. Recibieron de 4 a 12 reales al día. Cabe destacar que la cuenta se llevó en reales en el año 1911, lo que puede indicar el uso de fichas cuyas denominaciones estaban solo en la unidad real, cuartillo, medio y octavo del real. Lo que ustedes pueden ver en la lámina y de una de las páginas del catálogo numismático. Las listas particulares que dedicaban a los asalariados, obviamente,
que venían como jornaleros para trabajos temporales. Otra hacienda, Chinquilá, ah, contiene las fichas emitidas en nombre de Miguel Espinosa Rendón en 1889, que tenían denominaciones de 3, 6 y cuarto y 12 y medio centavos, lo que es muy notable y muestra que cumplían con las normas de pago orientados al sistema del real. En 1898, la hacienda contaba con 160 habitantes. En las listas figuran 89 trabajadores, de los cuales 56 eran mexicanos y otros 33 coreanos. Se trata de una hacienda muy notable, ya que fue una de las pocas docenas de haciendas que recibieron a los inmigrantes coreanos a principios del siglo XX. Al momento del inventario a finales de 1908, la mayoría de los coreanos no recibían ningún salario, lo que puede indicar que estaban en condiciones especiales y trabajaron bajo contratos o vivían en su propio sustento. Tenían su propio capataz que, sin embargo, tampoco recibía salario. La mayoría de los trabajadores en la hacienda estaban marcados como asalariados y los que realizaban jornales recibían 37 y medio centavos por cumplir la norma de un mecate de Nequén. La Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas fue una red grande formada por varias haciendas y empresas que estaban en manos de los hombres más ricos de Yucatán, como Eusebio Escalante, Augusto Peón, Nicanor Ancona y la familia Cámara. Entre ellos se encontraban los ranchos El Cuyo, Moctezuma, Otsej y Solferino, que están mencionados en los documentos. La compañía poseía vastas tierras en el norte de la península y se dedicaba a la extracción de madera valiosa, el palo de tinte y la sal marina. Las fichas emitidas están fechadas con el año 1895 con el nombre de Ramón Ancona, pero ya en 1897 la finca familiar fue vendida a la empresa. La finca Solferino también tenían sus propias fichas. Rancho El Cuyo se especializó en pues, dos industrias principales, el palo de tinte y la extracción de sal. Esta última fue la más rentable, ya que los trabajadores recibían un peso 25 centavos por una tarifa estándar de trabajo. En el Cuyo había 72 trabajadores, había un propio paramédico, un boticario e incluso un telefonista, ya que había una red telefónica y también un ferrocarril tan pequeño. Estos empleados recibían entre 1 y 3 pesos diarios. Alrededor de la mitad de los trabajadores estaban empleados en Salinas. Rancho Moctezuma contaba con 36 trabajadores que en su mayoría se dedicaban a las tareas pues artesanales y de ganadería. Lo mismo en los ranchos Otsej y Solferino, donde habían pocas personas que se dedicaban a los asuntos agrícolas y la talla de leña, pero también en Solferino había su propio pues, ingenio de azúcar. Otros informes indican las cuentas de las deudas de los trabajadores, llamadas peones aquí, lo que parece crucial para el estudio del peonaje como tal en la región. Los montos totales no siempre se indican, sino que solo se representan los cambios de la deuda en una dirección u otra, pero algunos de los datos citados son de 5 a 240 pesos de deuda por persona. Los documentos también incluyen trabajadores coreanos
50 personas que actuaron como la mano de obra temporal y fueron invitados por el grupo a trabajar durante una semana al ingenio azucarero, en el cuyo Moctezuma y Solferino, así como en la propia fábrica, tenían sus propias tiendas que regularmente generaban ingresos para la empresa. La hacienda Cancapchen estaba en posesión de Pascual Gamboa Rivero, que emitía sus propias fichas con la fecha de 1910, lo que coloca al mismo tiempo que los documentos estudiados. En la hacienda trabajaban 71 personas, en su mayoría se dedicaban a la corta de Enequén, recibían ah, 30 centavos por mecate, pero es curioso que las fichas fueron en denominaciones no monetarias. Por ejemplo, 1000 hojas, 1 o 2 mecates, lo que ustedes pueden ver en la lámina. ah, es decir, asumían pagos por realizar el trabajo sin equivalente monetario. Los documentos incluyen los costos de adquisición de medicamentos para los trabajadores. Y la última hacienda, San José Cuché. Hacienda perteneció a la familia Ancona desde la década de 1870 y también se especializó en el cultivo de Eniquén. Las fichas están fechadas de 1874 y en la hacienda, según los documentos consultados, trabajaban 94 personas, entre ellas el gerente y los carpinteros. Los campesinos que cortaban enequén recibían en 1897 25 centavos por mecate, pero 6 meses después el salario había aumentado a 37,5 centavos por mecate. La información sobre las 6 haciendas mencionadas en la lámina están incompletas y no contienen listas semanales. Sin embargo, en algunos casos hay costos totales y el monto de las prestaciones de los empleados. En el caso de Hacienda Joboñá, la lista de deudores, el pago de sus deudas, generalmente el monto es de 50 centavos a pesos a semana. En Hacienda San Bartolomé Techán hay una pequeña lista de personas en nómina y viudas a las que correspondían los pagos semanales. Y con esto yo quiero hacer una comparación breve. Por esto pasamos por Perú para hacer pues esto. A finales del siglo XIX, el Perú también vivió el periodo del florecimiento del desarrollo capitalista en las haciendas. Similarmente como en México, en el Perú existía el peonaje en sus formas particulares, como colonato y llanaconaje, que provenían de las formas antiguas de explotación laboral. La falta de la tierra propia para subsistir imponía a los campesinos entrar a las deudas con el hacendado. Al mismo tiempo observamos la situación similar de la cuestión monetaria. La falta de moneda metálica en circulación junto con el hábito de transacciones de trueque provocaron el uso de pseudomoneda en formas diferentes como fichas, planchuelas o billetes. De un lado, esta práctica impedía pues, la salida de los enganchados de la hacienda, pero por otro lado, los empresarios se dieron cuenta que podían hacer utilidades también en los tambos de la empresa, que me parece análogos de las tiendas de raya, y con esta, pues, con esta propia moneda ah, podían pagar los salarios a los trabajadores que con esta práctica no tenían la moneda legal y no podían salir de estas relaciones de trabajo.
En el Perú, la mayor parte de los emisores de su propia moneda fueron las compañías azucareras, mineras y de ferrocarriles. Según los datos numismáticos, existen varios ejemplos del uso de fichas y billetes desde 1870 hasta 1910. Por ejemplo, las fichas de carne de la hacienda azucarera de Cayaltí, donde las fichas contenían la denominación en libras de carne, como especie por la tarea cumplida. La foto ustedes pueden ver en la lámina en el centro. Las otras fichas y billetes tenían denominación monetaria en centavos del sol, lo que difiere de las de Yucatán, por ejemplo, donde a menudo utilizaban sus propias medidas de trabajo. Hoy no pretendo hacer un análisis comparativo detallado, sino quiero trazar algunos paralelismos con perspectiva de estudios en el futuro, tanto en el Perú como en México, o puede ser una colaboración de especialistas en historia económica y en numismática. Y para concluir, ah, yo puedo decir que el estudio de material estadístico y textual masivo de los documentos judiciales de las haciendas yucatecas permite evaluar la situación económica y la especificidad económica de las tierras. La comparación del material documental con los datos de los catálogos numismáticos proporciona información limitada, pero muy importante, sobre las condiciones de trabajo de los campesinos y su situación económica. El estudio y la catalogación adicionales del material permitirán identificar los valores medios de las normas de trabajo, y la referencia geográfica también van a ser un aporte a la detalización. Y la comparación de las relaciones sociales de los propietarios de las haciendas y sus contrapartes revelará las redes de interacción de las élites yucatecas. Como ya he dicho, la comparación entre México y el Perú nos muestra algunas similitudes en formas de explotación laboral y en prácticas monetarias que posiblemente podrán ser objeto de estudio en perspectiva. Y con esto quiero decir a ustedes muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Nicolai. Muchas gracias. Nicolai, la relación entre Rusia, el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y América Latina, pues tiene varios siglos, ¿no? Es antigua. En esta relación no solo es una relación política, sino también, ¿no? Migración rusa que se establece en distintos países de América Latina, así como viajeros rusos, ¿no? Luego, es muy importante para nosotros conocer, ¿no?, cómo se gesta un latinoamericanista en la actual Federación Rusa, ¿no? En tu experiencia, vemos que en Rusia, en la Federación Rusa es el Instituto de América Latina, ¿no?, que tiene vínculo con varias universidades muy conocidas en Rusia, en Moscú. Ahora, en tu caso particular, ¿cómo ves el ingreso al estudio latinoamericano, ¿no? Tu manejo del español data del colegio, data de la universidad, la orientación fue en el pregrado o ya tras el pregrado, en el posgrado decidiste América Latina. ¿Cómo ves la gestación de un latinoamericanista en la Federación Rusa? Uh, pues para mí es, es una parte muy importante de, pues, de mi carrera académica en general. Entonces, las, las conexiones con otras instituciones en el extranjero me parece muy importantes para desarrollar los estudios tanto en Rusia,
solamente como en América Latina en general, porque ah, en, en el centro Yuri Knorosov estamos colaborando constantemente con los investigadores de países diferentes y para nosotros es la parte, mm, pues, la parte general de pues, nuestro trabajo. Aunque, perdón por pues, la información tan breve, es que yo no puedo decir sobre la institución de, pues, de América Latina, de Academia de Ciencias de Rusia, ya que tengo muy pocas conexiones con esta institución, pero yo pienso que doctor Iván Kosichenko, que pronto van a dar otra lección, podrá dar un comentario más detallado sobre esta institución. Nicolai, América Latina hoy día presenta Brasil como la principal economía. Tras Brasil está México. Estamos hablando de economías que están entre las 10 primeras del mundo y la proyección en el siglo XXI es que tengan mayor crecimiento, ¿no? De lo que ya hoy día es, ¿no? Entonces, el siglo XXI es distinto al siglo XX para América Latina, ¿no? En el caso particular, ¿no? Tu experiencia en México, cuántos años has estado en México, en Yucatán, luego de la experiencia mexicana, tú eres ruso, estar en México, ese contraste, ¿no? De estar en México, el manejo de archivos. En el caso peruano, tenemos que la reforma agraria, a fines de los años 60, inicio de los años 70, la reforma agraria permite al Estado peruano recopilar información de estas haciendas que son privadas, no públicas, ¿no? Entonces, la documentación que tú compartes es documentación privada de las haciendas, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, ¿cómo se va gestando en el archivo mexicano documentación de carácter privado que termina en el, ¿no? En el archivo público, ¿no? En el caso peruano, nuestra experiencia es por la reforma agraria. En el caso mexicano, sabemos, ¿no? Hace más de un siglo se produce la revolución y con eso, pues, hay un cambio social y político, ¿no? Decisivo, ¿no? México es una república federal, cada estado es autónomo, y entonces en el caso particular del estado de Yucatán, ¿cómo se da esta dinámica? ¿Es semejante a la Ciudad de México o en tu experiencia ha sido más conservador? Pues muchas gracias por su pregunta. Yo solamente estuve en el estado de Yucatán. Desgraciadamente no he visitado la Ciudad de México, por eso no puedo hacer ninguna comparación, pero pues, el trabajo el trabajo de los archivos en el estado de Yucatán es de nivel realmente pues mediano. No podemos compararlo con con el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, aunque el Archivo General del Estado de Yucatán se compila de todos los documentos, sí, realmente de las haciendas privadas, de todas pues las instituciones. También tiene un archivo notarial muy grande y por esto este archivo puede ser muy útil para los investigadores pues, del siglo XIX y también del siglo XX, lo que he tocado de manera menor, aunque sí, después de la revolución muchos documentos por desgracia se perdieron, pero otros se recolectaron en un archivo. Nicolai, en el caso del centro, ¿no? Del cual eres parte, ¿nos puedes compartir un poco la historia de este centro, sus actividades en Guatemala, en México y su proyección? Uh,
pues yo lo podré hacer en pocos detalles. Es que la mayor parte de las actividades del Centro Yuri Knorosov está en el ámbito de la historia prehispánica. Pues yo conozco bastantes proyectos uh, que realiza pues, nuestro centro. Son de estudio de epigrafía maya, principalmente en la región de Petén, en Guatemala. También los estudios de las pues, de epigrafía y de los jeroglíficos mayas en diferentes regiones. eh, y pues yo participé en pues, no participé en proyectos de arqueología, ya que pues, mis intereses académicos se centran en el periodo republicano de México, pero para mí fue muy importante ser esta pues parte de grupo de investigadores que están muy profesionales en sus estudios, en sus conocimientos del idioma. Y para nosotros, pues, hablar el idioma indígena o saber, pues, leer estos textos jeroglíficos es importantísimo. Los proyectos que realizaban en los últimos años, yo puedo destacar el proyecto de la Casa de los Golondrinas. Esto fue, pues, es proyecto de estudio de las cuevas pues, en Guatemala, que contienen los dibujos, uno de los más antiguos en el mundo prehispánico, que pertenecen a la cultura maya de periodo preclásico, si no me equivoco. Así, nuestra directora, doctora Galina Yershova, junto con nuestros colegas, realiza este proyecto los últimos años. Nicolai, en el tiempo que tú examinas es un tiempo pues que México y América Latina se vinculan, ¿no? Puesto que a fin del siglo XIX hay una expansión del comercio a nivel mundial, ya tenemos una industria establecida en Europa y en Norteamérica. En el caucho, justamente el caucho, a fin del siglo XIX y antes de la Primera Guerra Mundial fue muy importante en este comercio mundial, ¿no? Inglaterra establece plantillos de caucho allí en Asia Sudoriental. Entonces, estamos frente a una economía que se inserta, ¿no? En este mercado mundial dominado por, ¿no? Los centros anglosajones. Entonces, en el estudio de Yucatán, ¿cómo ves la relación de las haciendas con las importadoras americanas, ¿no? Norteamericanas? Norteamérica es una región muy grande, ¿no? Estamos hablando de California, de Texas. Según tu, ¿no? experiencia, ¿cómo es esa relación, ¿no? de la producción agroexportadora de Yucatán con el mercado mundial? Pues, gracias por su pregunta. La relación comercial es muy importante, ya que pues, el primer punto de exportación fue Enequén, que se transportaba principalmente a Estados Unidos y a Europa. Entonces, el mercado de Enequén fue
parte crucial para la economía de la península de Yucatán a finales del siglo XIX, y las oscilaciones del precio de Nequén afectaba muchísimo pues, al florecimiento de la región, ya que el bajo de los precios afectaba drásticamente. En un periodo también los crisis mundiales afectaban. Por ejemplo, la crisis económica de 1907 también afectó a Yucatán. Nicolai, en el caso de esta economía, es una economía agroexportadora y se ve, ¿no? No solo una internacionalización en el término de dónde va la producción, sino también de la mano de obra. La mano de obra. Acá, en el caso de Perú, tienes pues empresas locales que acceden a trabajadores extranjeros del sur de la China y también de la Polinesia hacia 1860, 1870. Entonces, en el caso mexicano, en el caso de Yucatán, ¿son empresas extranjeras o son empresas de Yucatán las que facilitan esta mano de obra extranjera a las haciendas? Pues, en el caso de Yucatán podemos ver mayormente los empresarios de origen mexicano, pero también de Norte de América, de Alemania e Inglaterra. Pero pues, la mayor presencia de los extranjeros entre los empresarios estaban en Chiapas y, al contrario, en la región del norte de México. Pero en Yucatán podemos ver pues, las familias antiguas de los terratenientes pues, mexicanos y españoles. Y pues también en lo que toca a la mano de obra, yo he mencionado los inmigrantes coreanos, aunque no estaban pues masivos, solamente unos miles, pues si no me equivoco, 1900 personas llegaron a Yucatán en 1905. Fue pues, un viaje, sí. Entonces, de los pues, inmigrantes coreanos. También habían inmigrantes internos en México, ya que en el norte de México vivía el pueblo yaqui, que fue expulsado por la política de Porfirio Díaz. Pues, los indígenas del norte estaban expulsados al sur, a Chiapas, Tabasco y Yucatán. Por esto podemos ver la presencia de pues, de estos pueblos originarios. Pero no podemos decir sobre otros, pues los de origen asiático, además de, pues, de la inmigración coreana, no son tan visibles. Bien, en este caso, en el caso peruano, la costa central es angosta, mayormente desértica y con una escasez de mano de obra, ¿no? Así que la mano de obra proviene no solo del exterior, Asia, Polinesia, sino también de la zona andina. Entonces, es estas tres zonas, externa y local, la que abastece de mano de obra a las haciendas que cultivan caña de azúcar, siendo de gran demanda hacia fin del siglo XIX, y los hacendados de caña de azúcar pasan a ser un grupo muy importante dentro de la oligarquía peruana, ¿no? Hay otros agroexportadores, pero los más importantes son los vinculados a la caña de azúcar y se codean con mineros y financistas. En el caso de México, en el caso de Yucatán, ¿cómo ves esta relación
¿no? Yucatán se abastecía de su mano de obra o necesitaba importar mano de obra de zonas altas, zonas externas, como es esta relación, y luego los propietarios, ¿no? Los hacendados, qué peso tenían dentro de Yucatán y dentro de México, ¿no? Si eran muy importantes para pasar del estado de Yucatán y proyectarse a todo el estado federal de México, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Pues, en el caso de Yucatán, observamos la migración desde pues, el sur, desde la región del sur hacia pues, el norte y noroeste. Uh, Esto ocurrió por la guerra de castas, un conflicto bélico muy pues grave, muy duradero de aquella época, que provocó pues, las transformaciones demográficas muy graves. Y una de las consecuencias fue sí, la fuga de las personas pues, de las tierras antiguas a las pues, tierras hacendadas. En el caso pues, de otras regiones de México, lo puedo mencionar que sí había una pues, aceptación grande de la mano de obra en la región del norte, que casi no fue poblado antes, y por esto sí necesitaban pues, muchos trabajadores a quienes pues, importaban con los préstamos y con salarios más altos que en la región central, por ejemplo. Pero sí, en la región central también ocurrían algunos movimientos de la población, pero no podemos destacar, pues, las direcciones son diversos, pero uh, pues, pero sí, la industria creciente demandaba mucha mano de obra y a las fábricas vinieron muchas personas de las regiones cercanas. Por ejemplo, pues floreció mucho la región de Tlaxcala y Veracruz, donde habían muchas fábricas de helados. Que sí, Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Nicolai, en tu experiencia, en tu universidad, ¿cuál es la presencia de alumnos extranjeros, de alumnos latinoamericanos? Esto sabemos la situación actual, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? Lo de décadas anteriores. En tu experiencia, ¿cómo ves la presencia extranjera, quizás latinoamericana, en tu universidad? uh, pues, no puedo decir sobre toda la universidad, ya que es bastante grande, pero de lo que conozco, sí, unas personas que venían de diferentes países, por ejemplo, de Colombia, de Cuba y puede ser sí de Guatemala, pero sí, ahora la situación se cambió mucho y ahora no contamos con tantos estudiantes de Latinoamérica, ya que el intercambio universitario se, pues,
casi se cerró. Eh, pero sí podemos pues ver algunos programas que sí existen. El intercambio pues no se limita en 2022, no, pues sí, los programas en general que asiste el Ministerio de Exteriores de Federación de Rusia, se ayudan a las personas a obtener becas, aunque pues de cantidad limitada, pero sí, especialmente con Brasil y sí, con Cuba. Bien, un tema siempre importante es Moscú hoy día. ¿Tú ves que tiene una gran inflación o los precios se mantienen? Pues yo puedo decir que sí, la inflación crece cada año, pero Moscú es una ciudad muy grande donde pues sí, los precios son ah, por algunas cosas son más altas en el país, pero por otras son equivalentes. Ahora, México y Guatemala tienen una frontera, pero eh, en la práctica son regiones que tienen un clima, están muy cercanas. Guatemala está más cerca de Yucatán que Ciudad de México. Entonces, esta relación entre Guatemala y Yucatán, ¿cómo la está presente en el estudio que desarrollas? Pues en el caso del tema de haciendas, no lo puedo trazar, aunque sí culturalmente es la región unida, aunque sí los que estudian las culturas prehispánicas pueden decir que pues, no fue una región unida, ya que no había alguna civilización maya en general, ¿no? Pero sí, lingüísticamente y pues, culturalmente, la región sí pues, componen una parte, pero políticamente en aquel entonces, especialmente en finales del siglo XIX, Yucatán casi no tenía relaciones con Guatemala, tenía más relaciones con Europa y Estados Unidos que con pues, Guatemala, Salvador, Belice, etc. Nicolai, en tu manejo del español evidencia un dominio bastante pues avanzado. ¿Cuál es tu experiencia con el español, no? El español lo conoces en el colegio, en el pregrado. ¿Cuántos años te toma el dominio de este idioma? Ahora, eh, hay pues una presencia, una influencia mexicana en tu español, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con el español? Pues yo empecé a estudiar español en la universidad, en la licenciatura, que fue pues por el programa de estudios de Historia y Cultura de América Latina. Y desde el primer año estudiábamos español. Y luego lo pues, he mejorado en México durante mi viaje pues, del año pasado, que pues, yo fui en Mérida, en Yucatán, por 3 meses. Ahora, el tema pues de la agroexportación del agave, Nequén, es común. Uno ve el Caribe, ¿no? Que se caracteriza por una agroexportación en toda la edad moderna, caña de azúcar. Entonces,
y esta dinámica, ¿no? Que los estados nacionales no logran llegar pues hasta las zonas provincianas, haciendo, positando que estas zonas generen su propia moneda, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves en el estudio esa relación entre la autonomía, ¿no? Relativa autonomía que tiene una región como Yucatán y las políticas económicas que vienen de México, ¿no? Entonces, la dinámica, ¿no? Entre la política económica del Estado, ¿no? Como México, fin del XIX, inicio del siglo XX, y la realidad de la práctica económica en Yucatán. Hay una distancia, Yucatán busca acercarse a lo que México quiere como política económica, o Yucatán eh, desarrolla su propia actividad económica frente al mundo. ¿Cómo ves esta relación entre México y Yucatán, política económica? Pues en lo que toca a la economía, en general, lo puedo decir que sí, Yucatán en aquel entonces quería desarrollarse por sí mismo, más pues fuera de la capital, ya que las relaciones económicas entre la Ciudad de México, entre pues, la región central en general y Yucatán, no fueron pues bastante tensos. Entonces, Yucatán primeramente fue la región agroexportador que estaba pues, destinado al mercado extranjero. Pero pues, el mecanismo de la acuñación de su propia moneda fue el mismo en todo el país, ya que Yucatán fue un ejemplo con la cantidad mayor de estas haciendas con sus propias fichas, pero también esta pues, práctica de los pagos no monetarios con pues, la moneda particular fue en la región del norte que también se desarrollaba con el mismo modelo, la ausencia de las pues, redes anteriores, ausencia de la moneda metálica y mucha pues, presencia de las empresas extranjeras. En el caso de, pues, del norte de México, sí fue una relación muy cercana con los Estados Unidos y geográficamente también. Y por esto, en el centro, en los estados del centro de México, observamos las mismas prácticas de las tiendas de raya y pues, de la emisión de sus propios billetes y su propia moneda. Bien, en tu experiencia, ¿cuál es la historia, ¿no? Yucatán en los estudios latinoamericanos rusos. Yucatán es una zona que ha recibido una larga y antigua, ¿no? Centro de interés de latinoamericanistas rusos. Entiendo que debe haber sido pues la zona, ¿no? De la escritura maya, el desciframiento, ¿no? La cultura, la historia, el estudio de la cultura prehispánica en Yucatán. Y además de este tema que sería el central, ¿cómo ves el desarrollo de los estudios de Yucatán entre los latinoamericanistas rusos? Pues yo pienso que sí, ya que Yucatán ya está la región pues casi central de los estudios de Latinoamérica, pues de las culturas prehispánicas, uh, pero actualmente no podemos limitarnos con esto, ya que ya se gradúan los especialistas en las culturas andinas de pues, Perú, Bolivia y también pues, de otras culturas indígenas de México, los nahuas, los pues, toltecas, mixtecas, etc. Pero sí, Yucatán pienso que será la región central para los estudios futuros, ya que pues, observo que
hay una escuela, puedo llamarlo así, la escuela fuerte de los que estudian maya, que estudian idioma clásico maya, y con estas, sí, con este aporte, el centro Yuri Knorosov y y las otras instituciones de Rusia, así como la Universidad Estatal Lomonosov, de Universidad de Moscú de Lomonosov, sí, van a realizar diferentes estudios de los mayas y pues, estudios regionales de Yucatán. Bien, Yucatán es un estado mediano, extenso en México. Tú lo has recorrido, has visitado la zona rural de Yucatán. ¿Tu experiencia también es rural? Uh, Agraria, la ciudad, pero también el campo. Pues sí, yo he visto algunos pues, pueblos pequeños en Yucatán, aunque no puedo decir que fue una experiencia completa de conocer el pueblo, conocer la vida rural, porque sí, pero sí, yo tengo sueño de visitar Yucatán otra vez y visitar pues estas ex haciendas, ruinas de haciendas o algunas haciendas se convierten en museos como lo he presentado en las láminas, y algunas haciendas son muy bonitas que se convierten en zonas del ocio, sí, o son museos. Sí. Esto va a ser una experiencia muy bonita. Nicolai, en la experiencia peruana, pues en el siglo XX, en el primer cuarto, la ley organiza, reconoce las comunidades campesinas y luego en el desarrollo las comunidades campesinas tendrán sus tierras, ¿no? Una actividad comunitaria, ¿no? En el caso mexicano, ¿cómo es esa relación entre las comunidades indígenas de Yucatán y las haciendas, que son propiedades particulares? Las comunidades indígenas también producen enequén, se lo venden a las haciendas o ellas directamente venden a las casas extranjeras. ¿Cómo es la relación entre la hacienda y la comunidad campesina? Que entiendo es reconocida por la ley mexicana, ya después, ¿no? Con la Revolución Mexicana, pero ¿cómo es esta relación? Pues en México, después de la revolución, fue promulgada la ley de la reconstrucción de los ejidos, de las tierras comunales de los indígenas, y por esto las tierras de haciendas fueron divididas entre estos ejidos. Por eso actualmente se reconocen el derecho ejidario de los mayas en Yucatán, y las haciendas o pues los territorios sí se pueden pertenecer a algunas personas particulares, pero sí, los mismos edificios pueden ser museos o no, pueden estar en territorio comunal también, ya que casi no existe la herencia en los propietarios de estas haciendas. Entonces, sí, casi todas las tierras se movieron a tenencia de los ejidos indígenas. Bien, colegas, amigos, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta para Nicolai? Nicolai, ¿cuándo es el inicio de aplicación para el posgrado en tu universidad? ¿Cuándo es la convocatoria? Perdón,
¿Puede repetir la cuestión, por favor? Para los estudios de posgrado en tu universidad, ¿cuándo se inicia, no? La convocatoria, ¿no? El envío de Mm. las aplicaciones. Ah, el posgrado, sí, si no me equivoco, en julio o agosto, pero los exámenes para pues, ingresar al posgrado están en septiembre. Las clases inician en agosto de cada año. Ah, no, las clases de posgrado o Sí, de... sí. no, las clases de posgrado inician a pues, mediados de septiembre. Pero en general las clases en las universidades, así como en las escuelas, siempre inician el 1 de septiembre en Rusia. Pero sí, pero los de posgrado más adelante, porque sí, el periodo de ingreso sí es más tarde. Ahora, en base a tu experiencia y en el manejo de la biblioteca y archivo de tu universidad, ¿no? Entiendo pues que tu universidad se origina en dos universidades, una a principios del siglo XX y la otra que es el Instituto de Historia y Archivos ruso, fundada el año Instituto Estatal de Historia y Archivos de Moscú, del año 30. Entonces, el material latinoamericano presente en la biblioteca y archivo de tu universidad, ¿de qué año data? Hablamos del siglo XIX o quizás puede ser más antiguo. Es un material también compuesto por relatos de viajeros rusos en América Latina. ¿Nos puedes contar un poco sobre ¿no? La presencia latinoamericana, ¿no? En la biblioteca y el archivo de tu universidad? Pues yo no puedo decir concretamente porque uh, mayormente yo trabajo con los archivos digitales de Latinoamérica, pero en lo que toca al archivo pues, eh, realmente en nuestra universidad no hay pues archivo y la biblioteca no cuenta con muchos documentos antiguos, ya que los documentos que pueden ser pues intereses para los investigadores están en la Biblioteca Estatal Lenin, la Biblioteca Central de Moscú, sí, y también en la Biblioteca de Literatura Extranjera. Pues, en Rusia, pues, los documentos más importantes se conservan en estas bibliotecas y no en bibliotecas de las universidades. La institución de arqueología y historia de pues, nuestra universidad sí, tiene una biblioteca muy, pues, con piezas muy importantes, aunque sí son mayormente del periodo soviético. Sí, muchas obras históricas, incluyendo las obras sobre América Latina o las obras traducidas de otros idiomas, sí, pero son mayormente del periodo soviético. Y en el caso de las bibliotecas del Estado ruso, ¿no? Los archivos del Estado ruso sobre América Latina y sobre Yucatán, ¿qué puedes destacar en su riqueza, en los materiales que presentan? Ah, en lo que toca a Yucatán no puedo estar seguro que existe algo, pero sobre México en general sí, existen los materiales sobre las relaciones diplomáticas. Sí, uno de mis colegas trabaja con el archivo de Cominterno, que contiene muchos documentos de diferentes países pues, del mundo y de Latinoamérica en general. De Centroamérica, lo que es muy pues,
es muy importante, ya que la información es muy escasa, siquiera en los mismos países de Centroamérica. Pero sí, en archivo, perdón, no puedo recordar el nombre completo del archivo, pero sí, contiene mucha información importantísima para la historia de los partidos comunistas y pues, de la actividad del Comintern en América Latina. Cuando se estableció, pues, cuando se inició la Revolución Rusa, en los años de Lenin, se organiza, pues, la Comintern o la Tercera Internacional, una primera y segunda internacional en el siglo XIX. Esta tercera internacional se reclama comunista y establece una red internacional bastante extensa, a diferencia de la primera o segunda internacional, ¿no? Red que sí, por supuesto, se extiende hasta América Latina. Bien, Nicolai, y en el caso de siempre estas experiencias agroexportadoras marcan la literatura local, ¿no? Uno ve que la literatura latinoamericana, ¿no? Hace 100 años está impactada por el indigenismo y luego la literatura latinoamericana desarrolla otras formas, realismo mágico. Entonces, esta presencia de esta realidad, ¿no? Agroexportadora en la literatura regional de Yucatán, ¿no? ¿Cómo ves esta relación? La memoria local de Yucatán, cómo se mantiene ¿no? La imagen de una zona agroexportadora, ¿no? Que es de hace más de un siglo. Pues, aunque no he estudiado uh, aunque no he estudiado pues esta cuestión en completo, pues la relación entre pues, la política agroexportadora y la literatura, yo puedo decir que en la memoria, que puede ser tanto en literatura como la memoria oral, sí, el periodo pues sí, del auge de Enequén se viene como un periodo pues, de opresión, como es la trauma colectiva. Sí, y lo mismo podemos observar con la guerra de castas, que fue un evento más grave, más traumatizante para la región, y por esto casi toda la literatura, casi todo pues lo que podemos relacionar con la vida rural va a ser relacionada primeramente con las consecuencias de guerra de castas y en segundo lugar con el estado económico. Amigos, por el chat se comparte el link de la Universidad, ¿no? Rusa Estatal de las Humanidades. Esta es una universidad que, si bien se organiza en 1991, estamos a más de 30 años, sí, pero esta se levanta sobre la Universidad Urbana de 1908 y la Universidad de Historia y Archivos de 1930. Esta universidad se ubica en la zona céntrica, histórica de Moscú, y se orienta, pues, áreas afines a las ciencias sociales, arqueología, historia. Nicolai, aquí en San Marcos, originalmente, ¿no? La Facultad de Letras y Ciencias Humanas agrupa
historia, arqueología, antropología, geografía, pero ya en los años 80 se separa, ¿no? Y se establece la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Donde está arqueología, antropología, sociología, geografía, historia y trabajo social. Pero tienen una historia común de mucho tiempo, muchas décadas, siglo, ¿no? Entonces está el link de la universidad, ¿no? Una característica es que el link ya está en español, a diferencia de otras universidades donde la información está en su idioma nativo y en inglés. En el caso de Rusia no es común encontrarlas en español, quizás antes que en inglés, ¿no? Luego, eh, Nicolai, Ah, estamos ah, pues en el año 26, ya pasó un cuarto del siglo XXI, ¿no? Rápido pasa el tiempo. Estamos pues en este siglo XXI donde tenemos la inteligencia artificial presente en cada centro universitario. ¿Cuál es tu experiencia o cómo es la experiencia de tu universidad con la inteligencia artificial? En Occidente, comúnmente, ¿no? En el WhatsApp, en Google, Facebook, hay, ¿no? Propuestas de inteligencia artificial de empresas privadas, ¿no? Distintas, ¿no? En el caso ruso, ¿cuál es la experiencia de un estudiante y también de un investigador con la inteligencia artificial? ¿Tiene varias opciones de entidades privadas o del Estado? ¿Cómo es la experiencia con la inteligencia artificial en el trabajo académico? pues yo puedo decir pues, una anécdota sobre mi universidad. Es que si no me equivoco, en 2021, un de nuestros estudiantes no recuerdo de qué facultad, uh, escribió su tesis puramente utilizando la inteligencia artificial, y solamente después de graduarse, entonces pues la administración de facultad lo encontró. Y había un escándalo grande de, por todo, por toda la sociedad académica. Y por esto sí, ahora están bajo el control estricto, el uso de inteligencia artificial para escribir los tesis, pero sí, uh, en algunos ámbitos el uso de inteligencia artificial se ve muy útil, especialmente en descifración de los textos manuscritos, por ejemplo. Pero en mi universidad en especial, no puedo decir que existan algunos programas especiales relacionados con el uso de inteligencia artificial, ya que se utiliza más en las ciencias como matemática y pues programas, pero en el ámbito de las ciencias humanas, las perspectivas también son muy grandes, y pues tenemos deseo de poder utilizar inteligencia artificial en lo que he mencionado, en descifración de los textos masivos, ya que he realizado un proyecto de descifrar y pues poner al formato de texto visible,
todas las cartas escritas del emperador ruso Pedro I. Esto fue el proyecto no de la Universidad de las Humanidades, sino, pues, no recuerdo de qué universidad, pero sí, fue un ejemplo de un trabajo productivo con inteligencia artificial en historia. Hay experiencia en humanidades digitales. Eh, Registrar en una base de datos el recorrido de los barcos y luego poder ubicarlos en un mapa, ¿no? En los océanos, en las costas y en los puertos, o también con las cartas de algún personaje y ubicar, ¿no? En el mapa el recorrido de este personaje durante su vida y su red de contactos. En el caso de humanidades digitales que tú compartes, ¿cuál es la experiencia de humanidades digitales que podemos conocer en Moscú? Poner en base de datos Ah, textos reales y con esta base de datos poder ver en un mapa de la ciudad los cambios, las permanencias, o en un mapa de un país, recorrido de una persona. En el caso de tu universidad, o tu conocimiento, ¿no? ¿Qué ejemplos de humanidades digitales puedes mencionar? Pues sí, por supuesto, el trabajo con las bases de datos sí, se realizan en nuestra universidad, pero mayormente con la historia del periodo soviético, cuando hay bastantes datos pues, personales sobre la gente o pues, datos geográficos también. Sí, pero puedo mencionar también que ahora se realizan los proyectos para visualización gráfica pues, de los restos arqueológicos de gran escala pues, en Valle Central de Rusia. Sí. Pero no estoy entrando en detalles si utilizan la inteligencia artificial bastante o no. Bien, Nicolai, gracias por compartir tu investigación y también tu experiencia. Amigos y amigas, se inicia así pues un programa con la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, iniciado por Nikolai Klimov, y va a ser continuado durante estas semanas, durante estos meses. El siguiente invitado va a ser el doctor Iván Kosichenko. El profesor Kosichenko comparte su estudio sobre la guerra de castas en Yucatán, y esto será el 13 de abril en la mañana. La diferencia horaria con Moscú, pues ahora son las 7 de la noche en Moscú, Nicolai. Sí, son las pues 7:40. Sí, tenemos 6 horas de diferencia con Moscú, no es muy lejos. Bueno, pues Eh, 8 horas, ¿sí? sí, 8 horas, claro, sí, 8 horas. Entonces, estamos atentos a continuar esta actividad académica con la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, ¿no? El 13 de abril en la mañana, el profesor Kosichenko comparte su experiencia, y tenemos pues un grupo de latinoamericanistas rusos que están atentos, ¿no? A establecer este contacto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Decana de América, fundada pues en 1551, ciudad que está a pocos años de celebrar el quinto centenario, aunque esta ciudad tiene un pasado, una experiencia indígena milenaria, ¿no? Tenemos estructuras arquitectónicas ceremoniales del segundo milenio antes de la era cristiana. Sí, acá en el Valle del Rímac, ¿no? Bien, amigos, amigas, pueden ver en el chat la asistencia.
Destaco el aporte del doctor Camones, que justamente comparte, ¿no?, un estudio sobre la política rusa en inteligencia artificial, justo de esta década, ¿no?, de la tercera década del siglo XXI, y es muy importante, ¿no?, conocer distintas experiencias de distintas universidades en este ámbito, ¿no?, que si bien viene de las ciencias, de la matemática, pero las humanidades ya tienen una experiencia bajo el término de humanidades digitales. Sí, un momento. Aquí en el caso, pueden ver en el chat la asistencia que pueden accesar a ella. Bien, amigos, el día de mañana iniciamos un curso con la Universidad de Sao Paulo, con César Simoni Santos, del Departamento de Geografía, sobre urbanismo y filosofía sobre la ciudad. Bien, Nicolai, espero que eres joven, así que hay tiempo para visitar Sudamérica y por supuesto Lima, Perú. Así que espero en el futuro inmediato que tengas una experiencia Perú, por supuesto sanmarquina, ¿no? Y a todos los colegas y alumnos también, ¿no?, ver esta oportunidad académica que ofrece la Universidad Estatal Rusa de las Humanidades. Nicolai, un gran saludo desde Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Por por... favor, Nicolai, amigos y amigas, ¿pueden prender su cámara para tomar una captura de la sesión, por favor? ¿Pueden prender su cámara? Un momento. A ver, un momento, si pueden prender su cámara todos, por favor. Muchas gracias, un momento. Un, dos. Me denega prender mi cámara. Sí, un momento, prendemos la cámara, si les es posible, sí, por supuesto. 1, 2, 3. Bien, Nicolai, te comparto que el seminario ante la pandemia tuvo a un colega de Lomonosov y un colega, justamente Nicolai Napolsky, de Kazán, en ese momento estaba aquí en Lima, Perú, ¿no? Así que esperamos que en mediano plazo podamos retomar esta experiencia limeña por parte de colegas rusos. Bien, muchas gracias a todos. No he podido inscribirme, estoy en la calle, pero no me responde el celular. He estado escuchando, gracias.